Estimada tutora, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Yasiris Medina y junto con mis compañeras Andreina González y Merlin Zarate daremos respuesta a los tres interrogantes que se nos expusieron en esta guía de psicología política. Procedemos con la primera diapositiva. ¿Qué se entiende por psicología política? Bueno, algo que debemos tener muy claro es a quién se considera el padre y el fundador de la psicología política, y es a Harold Lasker. En 1934 se hizo esta primera propuesta sobre lo que era psicología política. Entonces, procedemos con la pregunta, ¿qué se entiende por psicología política? Primero que todo, quiero exponer de manera muy clara mi completa gratitud a esta hermosa disciplina como es la psicología, porque esta rama tan especial como es la psicología política me dice una vez más la forma en que la psicología está totalmente incluida en todas las ramas. Por lo menos la psicología política es una nueva rama de la psicología que se encarga de analizar las relaciones que existen entre los ciudadanos, sus comportamientos con respecto a las instituciones públicas. La psicología política es aquella que se encarga de ver cómo piensa el pueblo y cómo piensan aquellas personas, aquellas instituciones públicas. Esto es en doble vía y la psicología política se encarga de analizar cada uno de esos aspectos. Por lo que he podido leer en este material, para mí es una rama muy importante de la psicología, ya que ella determina el modo de pensar, el modo cognitivo, el modo analítico, no solamente del pueblo, sino de aquellos funcionarios que representan a este pueblo, ¿verdad? Entonces la psicología política es demasiado importante y me sorprende, una vez más lo digo, esta hermosa disciplina porque cumple con todas las expectativas y en cada una de las ramas de tal manera entra perfectamente. Y en el caso de la política, también la psicología analiza de forma veraz y auténtica cómo son los pensamientos tanto del pueblo como de los políticos, en una forma recíproca, es decir, de aquellas instituciones que representan los poderes en nuestro país y en cualquier país, ¿verdad? Porque sabemos que la psicología política está en todos los ámbitos que pueden contener dichas instituciones públicas. Seguimos con la siguiente pregunta y es, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Como lo dijimos anteriormente, tiene por objeto de estudio la interacción de las personas, de los procesos políticos y psicológicos. Es decir, que compartan una interacción bidireccional. ¿Qué significa esto? La interacción bidireccional en doble vía, pueblo y instituciones públicas, pueblo e instituciones políticas. Así como las actitudes cognitivas limitan y afectan la naturaleza del proceso de toma de decisiones políticas, a ti también las estructuras y el proceso de la forma de las decisiones políticas. Es decir, como los procesos cognitivos limitan muchas cosas en la naturaleza, ¿verdad?, de los procesos de toma de decisiones, porque sabemos que esos procesos cognitivos son todas aquellas estructuras mentales, ¿verdad?, que nos ayudan a desarrollarnos en una forma completa, en una forma bien direccionada. Entonces, así mismo como estos afectan las decisiones políticas, así también la estructura y el proceso de la toma de decisiones políticas lo afectan en su naturaleza en la toma de decisiones. Entonces, el objeto de estudio de la psicología política básicamente es aquella interacción que va bidireccional, pueblo, instituciones públicas, pueblo, instituciones políticas. Va en doble vía. Es el estudio de la doble vía, tanto como piensa el pueblo, tanto como piensan las instituciones como tal, ¿verdad? Es decir, ¿por qué el pueblo vota por un representante? ¿Qué opina el pueblo sobre dicho representante? ¿Qué opinan esas instituciones como conjunto sobre el pueblo, sobre lo que desean con el pueblo? Entonces, la psicología política básicamente evalúa todos aquellos pensamientos, todas aquellas decisiones, todas aquellas relaciones
todo aquello como actúa. Política, pueblo, pueblo, política. Entonces es la interacción en vía bidireccional, en doble vía. Entonces procedemos con la tercera pregunta y es temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política. ¿Cuáles son esos temas de análisis, verdad? ¿Cuáles son esos temas de análisis de la psicología política? Tenemos en primero que las relaciones internacionales. La psicología política es una rama maravillosa. Se encarga de analizar la toma de decisiones en políticas internacionales, los procesos sociocognitivos, construcción de los fenómenos políticos, identidad y socialización, resolución de conflictos políticos, desafíos y cambios en la sociedad. O sea que la psicología política, y de verdad que esto es algo nuevo para mí, la psicología política, pero es algo que me sorprende en manera positiva, principalmente de una manera, me siento la verdad muy orgullosa de esta hermosa disciplina como es la psicología, por la cantidad de ramas a la cual ella tiene acceso y de cómo de una manera funcional puede incluirse en cualquier proceso que estemos, en este caso en la política, ¿verdad? Entonces sabemos que en las relaciones internacionales la psicología política evalúa y analiza todos esos conflictos. Otro es el individuo como autor político. En esta categoría se incluirán una serie de problemáticas que tienen como denominador común interceder por las determinaciones y consecuencias del comportamiento político individual, de cómo actúa un autor, ¿verdad? De cómo individualmente actúa aquel personaje, aquel individuo que quiere ejercer esa situación política, ese poder, cómo piensa, cómo siente, cómo son sus interacciones con respecto al pueblo, si desean hacer las cosas como son, no las desean hacer, por qué están ejerciendo ese cargo, por qué desean ejercerlo. Entonces la psicología política se encarga de analizar todos estos aspectos. Otro aspecto que estudia la psicología política son los movimientos políticos. En este caso, la unidad de análisis ya no es el individuo, sino el grupo. Cuando hablamos de movimientos políticos nos estamos refiriendo a un partido político, a una institución en general. Entonces aquí la psicología política lo va a evaluar en forma grupal, ya no en forma individual, ¿verdad? Porque estamos hablando de movimientos políticos. Entonces se va a analizar en contexto cómo piensan esos movimientos, qué actitudes tienen ellos con respecto al pueblo, cuáles son los deseos de ellos de funcionar adecuadamente para un bien común del pueblo. De esta manera, la psicología política analiza sigilosamente cada uno de esos aspectos. Línea de investigación es el político o líder. La figura y el papel de los líderes en la psicología política, al igual que en otras áreas de psicología, ha mostrado un gran interés en reconocer la personalidad, el estilo del hombre y la mujer que desempeñan cargos de responsabilidad en la vida política. Entonces, la psicología política quiere investigar, quiere analizar más allá cómo piensa aquel hombre, aquella mujer que tienen aquel llamado a ser un líder, ¿verdad? O un político. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Con qué objetivo lo está haciendo? Ella pretende básicamente analizar de manera muy sigilosa, como lo decíamos anteriormente, los pensamientos, las estructuras. Pretende analizar y reconocer la personalidad, ¿verdad? El estilo, todo lo que desempeña un hombre, una mujer, un político en general. Entonces, estas son las respuestas de la primera pregunta con sus diferentes ítems y a continuación mi compañera Andreina prosigue con la pregunta número 2. Muchas gracias, estimada tutora.